En esta oportunidad hablaremos acerca de morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Se suele dividir en dos grandes ramas, morfología léxica y morfología flexiva. También algunas perspectivas la separan entre morfología sincrónica y morfología diacrónica. Nosotros nos quedaremos con morfología léxica y morfología flexiva, que la vamos a estar viendo en este video un poquito más adelante. En este sentido, entonces, decimos que la morfología cumple tres funciones específicas. Categoriza las palabras de acuerdo con su función, ya sea sustantivo, adjetivo, verbo, etc. Estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Esto de la derivación y composición de las palabras lo vemos dentro de la morfología léxica. La morfología también tiene dos unidades de estudio. Una unidad mínima, que le denominamos morfema, que es una unidad con significado, y una unidad máxima a la que le decimos la palabra. Bueno, vamos a hablar sobre la morfología léxica. La morfología léxica, también llamada formación de palabras, estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas. Decimos que la morfología léxica nos proporciona información léxica. Se divide en dos procesos, de derivación y composición, que son procesos morfológicos aplicados a las bases léxicas. El proceso de derivación está dado cuando el morfema da un lugar a una nueva palabra, pero deriva de otra palabra primitiva. Por ejemplo, dormitorio, que deriva de dormir, es la palabra primitiva, siendo dormir el morfema base y torio el sufijo. El sufijo tiene significado, en este caso, torio significa donde se realiza la acción, escritorio, donde se escribe, velatorio, donde se vela. Otro ejemplo sería panadero, heladero, cartero. Este sufijo, dero, ero, significa la persona que cumple alguna función, hacer pan, hacer, vender helados, entregar cartas, etc. El proceso de composición sucede cuando dos bases léxicas se unen para formar una nueva palabra. Ejemplo, salvavidas, paraguas, bocacalles, telaraña, sacacorchos. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Son aquellas que están formadas por dos o más palabras, como sacar corchos, o sea, sacacorchos, lavar más vajillas, lavavajillas, tela más araña, telaraña. Ahora estaré hablando sobre la morfología flexiva. ¿Qué estudia la morfología flexiva? Bueno, la morfología flexiva estudia los morfemas de las palabras, donde se aporta la información gramatical, pero que no dan lugar a un cambio de significado de palabras. Bueno, así como, por ejemplo, niño o niña, niño masculino y niña femenino. El significado no cambia. Lo que cambia es la información gramatical, que en este caso la información gramatical sería de género. La información del número singular o plural nos proporciona una información cuantitativa. Bueno, utilizamos este símbolo para nombrar el morfema cero. Bueno, la información del género nos proporciona una información significativa en algunos casos. Por ejemplo, escritor o escritora. Hablaremos sobre las clases de palabras. Comenzaremos por los sustantivos. Los sustantivos, desde el punto de vista de lo morfológico, se caracterizan por tener género y número. Según el punto de vista de lo semántico, se caracteriza por representar seres o entidades, y desde el punto de vista de lo sintáctico, forman grupos nominales que tienen diversas funciones, como de sujeto o de complemento directo. Seguimos con el verbo. El verbo, según el punto de vista de lo semántico, designa acciones, estados o procesos. Según el punto de vista de lo sintáctico, funciona como núcleo de la oración. Y por el lado morfológico, el verbo posee información gramatical como número, persona, tiempo, modo y aspecto. Los adverbios presentan solo dos rasgos definitorios, que serían que son invariables y son modificadores. El artículo es un tipo de determinante actualizador,
que sirve para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo, transformándolo de desconocido y abstracto, como sería la frase de un libro, a conocido inconcreto y concreto, el libro. Bueno, mi nombre es María Belén y conmigo vamos a aprender sobre las clases de palabras. Bueno, vamos a hablar sobre determinantes. ¿Qué son? Son palabras que van delante del sustantivo y sirven para determinarlo. Bueno, tipos de determinantes. Artículos: la casa. Posesivos: mi casa. Demostrativos: esta casa. Numerales: tres casas. Indefinido: alguna casa. Interrogantes: ¿qué casa? Y exclamativo: ¿qué casa? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son clases de palabras que pueden sustituir al sustantivo. Por ejemplo, demostrativo: aquel, aquella, aquellas. Indefinido: algo, alguna, alguno. Interrogativo y exclamativo: ¿cuál? ¿Cuáles? Personales: tú, vos, él, usted. Posesivos: mío, míos o nuestro. Y relativos: cuyo, cuya. Bueno, ahora sobre los adverbios. ¿Qué son? Son palabras que se puede modificar o completar el significado del verbo. De lugar: abajo, allí, arriba. De tiempo: hoy, ayer, siempre. De modo: así, bien, claramente. De cantidad: mucho, poco, algo. De afirmación: cierto, seguramente, por supuesto, claro. De negación: no, nunca, jamás. O de duda: quizás, tal vez, seguramente. Y las preposiciones, ¿qué son? Sirven como enlace o nexo y carece de género y número. Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, de, desde o durante. En esta instancia vamos a hablar de la relación entre morfología y sintaxis. La morfología se refiere al estudio de la estructura de las palabras y cómo se forman, mientras que la sintaxis se refiere al estudio de la estructura de las oraciones y cómo se construye. La morfología y la sintaxis están relacionadas porque la estructura de las palabras afecta la estructura de las oraciones en las que se utilizan. Por ejemplo, la forma en que se conjugan los verbos en una oración afecta la estructura de la oración y la forma en que se comunican las ideas. La sintaxis también puede afectar la forma en que se forman las palabras, como en el caso de la derivación, donde una palabra base se modifica para formar una nueva palabra. Además, la morfología y la sintaxis están interrelacionadas en la formación de oraciones complejas. Las oraciones complejas se construyen a partir de varias cláusulas o frases que se unen entre sí para formar una oración más compleja. En este caso, la morfología y la sintaxis se combinan para determinar la estructura y el significado de la oración. Por ejemplo, vamos a analizar esta oración compleja. Después de que terminó la reunión, la gente se fue a casa. En esta oración, la primera cláusula es: después de que terminó la reunión, que se une a la segunda cláusula, la gente se fue a casa, para formar una oración completa. En este caso, la morfología y la sintaxis se combinan para crear la oración compleja y transmitir el significado completo de la idea. Resumiendo, la morfología y la sintaxis están estrechamente relacionadas en la gramática, ya que la forma en que se construyen las palabras afecta la forma en que se construyen las oraciones, y la forma en que se construyen las oraciones afectan la forma en que se construyen las palabras. La comprensión de la relación entre morfología y sintaxis es fundamental para comprender cómo funciona el lenguaje y cómo se construyen las oraciones. El estudio científico de un lenguaje hablado involucra muchas áreas de análisis interrelacionadas con la fonología y la morfología. La fonología es el estudio de los sonidos hablados y contempla cuáles sonidos están
presentes y son significativos en un lenguaje dado. La morfología estudia las formas en las que se cambian los sonidos para formar morfemas, las palabras y sus partes significativas. Por ejemplo, la palabra gatos contiene 3 morfemas. Gat, que refiere a un tipo de animal o que se trata de género de animal, y la S, un morfema que indica plural. La fonología y la morfología son campos de estudio o disciplinas lingüísticas que permiten ayudarnos a conocer de mejor manera cómo está compuesto el sistema de signos que usamos para comunicarnos. Estudian estructuras de la oración o de la palabra, pero desde el punto de vista diferentes. La morfología estudia la estructura de la palabra y su categoría gramatical dentro de la oración. La fonología es el sonido de la palabra. Ambas representan un análisis en la oración y de la palabra.